Muy buenas tardes. A nombre de la Corte Superior de Justicia de Ica, le damos la más cordial bienvenida a la presente conferencia en materia de familia denominada Tutela Jurídica de los Derechos de las Personas con Discapacidad, evento académico organizado por la Comisión Distrital del Programa Nacional de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad de la Corte Superior de Justicia de Ica. A continuación, saludamos y presentamos a quienes nos acompañan en la presente sala virtual, a la señora doctora Emilia Bustamante Ollagüe, presidenta de la primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, a la doctora Marilú Andía Machaguay, jefa de la Unidad de Servicios Judiciales y secretaria técnica de la citada Comisión Distrital. Saludamos también a los señores magistrados, al personal jurisdiccional y administrativo de la Corte Superior, así como a los señores abogados, estudiantes de Derecho y público en general, quienes nos acompañan a través de la presente plataforma virtual. Para dar inicio al presente evento, tenemos en primer lugar las palabras de bienvenida e inauguración a cargo de la doctora Marilú Andía de Machaguay, jefa de la Unidad de Servicios Judiciales de esta Corte Superior. Doctora Marilú, bienvenida, le escuchamos. Muy buenas tardes, señora doctora Emilia Bustamante Ollagüe, juez superior, presidenta de la primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, señores magistrados, personal jurisdiccional y administrativo de la Corte Superior de Justicia de Ica, orientadoras judiciales, abogados, estudiantes de Derecho y público en general que nos acompañan a través de esta plataforma virtual Google Meet. Me es grato dirigirme a ustedes para darles la más cordial bienvenida al presente evento de capacitación, como bien hizo referencia, organizado por la Comisión Distrital del Programa Nacional de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad de la Corte Superior de Justicia de Ica y en representación del doctor José Luis Herrera Ramos, presidente de la citada comisión, quienes por su función propia como magistrado se encuentra aún en audiencia. Por eso la dispensa, doctora, respecto al doctor, nuestro presidente. En dicho sentido, es necesario recordar que la Comisión de Acceso tiene programado la realización de eventos académicos con la participación de reconocidos juristas nacionales, magistrados reconocidos que también fortalecen con las capacitaciones a través de sus conocimientos y experiencias, y también tenemos pues ejecuciones de ponentes extranjeros, ¿no? Todas estas capacitaciones se están ejecutando de manera virtual en virtud al estado de emergencia, en virtud a los hechos acontecidos aproximadamente ya 1 año y medio, pero ello no ha ocasionado que la comisión, en este caso la Corte Superior de Justicia de Ica, siga ejecutando estos cursos para fortalecimiento de cada uno de los usuarios de la Corte Superior de Justicia y también para el fortalecimiento de los magistrados, así como de otras entidades muy importantes que son los operadores de justicia, ¿no? Hoy la Corte, vuelvo a repetir, se engalana con la presencia virtual de la doctora Emilia Bustamante, juez superior, presidenta de la primera Sala Civil de la Corte Superior de Lima, quien disertará un tema muy importante que justo estábamos conversando con la doctora, ¿no? Que es la tutela jurídica de los derechos de las personas con discapacidad, a quien en nombre de la Corte agradecemos por su valioso apoyo y compartir con nosotros sus conocimientos, doctora, y al resolver todas las dudas, y les invitamos a cada uno de ustedes a hacerlo a través de los mensajes del Google Meet. Con mucho honor, doctora, y complacencia y satisfacción en mi condición de secretaria técnica de la Comisión Distrital de Acceso a la Justicia de la Corte Superior de Justicia de Ica, declaro por inaugurado el presente evento académico, anhelando desde ya el mayor éxito del mismo. Muchas gracias, doctora, y muchas gracias por su asistencia a cada uno de los participantes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Marilú. Bien, seguidamente voy a dar a conocer las pautas metodológicas a seguirse en el presente evento académico a fin de que este se realice de manera ordenada y sin contratiempos. Primero, es que los participantes deben registrar sus nombres, apellidos y número de DNI en el enlace que se está dando a conocer en el chat del presente aplicativo para los efectos de la certificación. Una segunda regla es que durante el desarrollo de la disertación, los participantes deberán mantener apagadas las cámaras
y su micrófono de sus computadoras. Otro punto, y conforme al protocolo establecido por la Corte Superior, los participantes podrán formular preguntas relacionadas al tema expuesto mediante el chat del presente aplicativo. Bien, antes de dar inicio a la disertación, cabe destacar que la doctora Bustamante Yagüe es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, magíster en investigación jurídica por la Pontificia Universidad Católica del Perú, máster en argumentación jurídica por la Universidad de Alicante, España, egresada de la Maestría de Derecho Internacional Económico por la Pontificia Universidad Católica del Perú, es egresada de doctorado de Derecho y Ciencia Política por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Cuenta con título de especialista en Justicia Constitucional, Interpretación y Aplicación de la Constitución de la Universidad de Castilla-La Mancha, Toledo, en España. Es docente invitada en Maestría de Derecho Civil y Comercial de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Trujillo, docente de la Academia de la Magistratura. Ha sido profesora en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Integrante del subgrupo de Derecho de Familia que colaboró con el grupo de trabajo conformado por el Ministerio de Justicia para revisar y proponer mejoras al libro tercero del Código Civil, mediante resolución ministerial número 300-2016, IUS. Cuenta con cursos de especialización en las universidades de Girona, Castilla de la Mancha, así como en la Universidad de Alicante, España, en el Centro William Perry de Estados Unidos, Hemisféricos de la Defensa en Estados Unidos, en el Centro de Estudio de Justicia de las Américas, el CEJA, en Chile, entre otras instituciones. En particular, ha cursado la Diplomatura en Estudio de Derecho de las Personas con Discapacidad, Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Red Iberoamericana de Expertos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. El seminario Discapacidad y Acceso a la Justicia, un sistema de previsión de apoyos a la luz de la Convención de la ONU, organizado por el Consejo General del Notariado, la Fundación Aequitas y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, así como el curso internacional denominado Herramientas Internacionales para la Incidencia en Materia de Derechos de las Personas con Discapacidad, organizado por la Red Iberoamericana de Expertos en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Tiene publicaciones en obras colectivas tanto en el Perú como en el extranjero, así como artículos en revistas jurídicas. Integra el Comité Consultivo de Revistas Jurídicas Diálogo con la Jurisprudencia, Gaceta Civil y Actualidad Civil. Es magistrada del Poder Judicial y actualmente presidenta de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima. Bien, ahora sí, ya corresponde la disertación de la doctora Emilia Bustamante Yagüe, quien tocará el tema tutela jurídica de los derechos de las personas con discapacidad. Doctora Bustamante, bienvenida, la escuchamos. Muchas gracias a todos los asistentes a este evento en el cual nos han convocado por la Comisión de Distrital, ¿no? de acceso a la justicia de personas en condición de vulnerabilidad y justicia en tu comunidad de la Corte Superior de Justicia de Ica. Yo estoy complacida por esta invitación. Un agradecimiento especial al doctor Miguel Peña, quien me ha hecho la presentación, así como a la doctora Marilú Andía Machaguay por su gentileza y sus palabras al presentar esta conferencia. Yo encantadísima de poder compartir algunos minutos con los magistrados, con el personal jurisdiccional, con los abogados, fiscales y público asistente a esta reunión de Enlace Meet, que nos permite convocarnos sin movilizarnos de modo alguno, ¿no? En particular, son dos los propósitos que me interesan abordar en esta oportunidad, ¿no? En primer término, desarrollar el cambio de paradigma que implica la Convención Internacional de los Derechos de la Persona con Discapacidad, en cuanto a ese cambio de paradigma que alimenta la concepción de lo que hoy día se conoce como tutela de los derechos de la persona con discapacidad y la eliminación de la curatela, ¿no?, de las personas con discapacidad,
Y en segundo término, abordar los principios que sustentan y animan la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Entonces, vamos a empezar a desarrollar el primer tema a continuación. Para ello, quiero, en primer término, poder compartir una diapositiva que va a permitir, bueno, pues, graficar, ¿no?, algunas ideas de esta exposición, ¿no? La diapositiva obviamente no va a tener todo lo que vaya a exponer en este momento, pero por lo menos va a ser dinámico el poder compartir visualmente algunas de los principios que animan la convención. Bien. Estamos ahora empezando nuestro tema sobre la tutela jurídica de los derechos de las personas con discapacidad, ¿no? Para esto es menester que les haga presente a todos ustedes que pasó una década para que el Perú adecuara sus normas internas del derecho civil en torno a los principios que inspiran la Convención de los Derechos de la Persona con Discapacidad. Y este cambio cualitativo normativo se dio con el Decreto Legislativo 1384, que reconoce y regula la capacidad jurídica de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones y que fue publicado el 4 de septiembre del 2018. Este es un cuerpo legal que incorpora, ¿no?, aquellos propósitos y preceptos de la Convención sobre los Derechos de la Persona con Discapacidad y su protocolo facultativo. Este instrumento internacional fue elaborado en el ámbito de las Naciones Unidas y se encuentra incorporado en la legislación interna del derecho peruano, pues fue suscrito e incorporado por la Resolución Legislativa 29.127 y de acuerdo a los tratados internacionales ratificado por el presidente del Poder Judicial de la República mediante el Decreto Supremo 073-2007 RE. Llegar a este cambio normativo ha requerido el tránsito de una serie de acontecimientos, como el desarrollo de un trabajo permanente y constante de los diversos colectivos de la sociedad civil, que han asumido la defensa y promoción de los derechos de las personas con discapacidad. Y estos colectivos de la sociedad civil lo componen aquellos defensores de los derechos humanos, los mismos familiares y las mismas personas con discapacidad. Aunado a ello, tenemos la labor activa que ha venido desempeñando, en particular, y debo destacar y homenajear, a la Oficina de Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Defensoría del Pueblo, que lleva más de una década abocada en la promoción de los derechos de las personas con discapacidad. Mucho antes que el Decreto Legislativo 1384, por cierto. Y también un papel importante le compete al Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad, conocido por la sigla CONADIS, que es un organismo público ejecutor adscrito al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el MINP. Todo ese trabajo en conjunto se planteó como objetivo la implementación plena de la Convención en cuanto al reconocimiento de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad y la eliminación de la interdicción judicial como institución concebida para tutelar los derechos de las personas con discapacidad bajo el enfoque médico, según el cual se determinaba la sustitución de la toma de decisión del ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. Nuestro Código Civil, hasta antes del Decreto Legislativo 1384, regulaba la curatela de las personas con discapacidad, ¿no? Es en específico de aquellos incapaces, aquellos que no tenían ejercicio de capacidad de goce ni discernimiento. Las funciones del curador en nuestro Código Civil, ¿no?, eran proteger al incapaz, proveer en lo posible su restablecimiento. Tomen nota, ¿no?, porque así lo decía, proveer en lo posible su restablecimiento, ¿no?, y en caso necesario su colocación en un establecimiento adecuado y lo representa
o asistirlos según el grado de la incapacidad en sus negocios, ¿no? Así, el Código Civil regulaba la incapacitación civil de las personas con discapacidad sin reconocerles de modo alguno el derecho a decidir por sí mismos, ¿no? En esta óptica encontramos, por ejemplo, al jurista Díez Picasso y Gullón, quienes señalaban que la curatela de los incapacitados, ¿no?, tendrá por objeto la asistencia del curador para aquellos casos que expresamente imponga la sentencia que la haya establecido. Si no hubiere especificado dichos actos, se entenderá que se extiende a los mismos en que los tutores necesitan la autorización judicial. Así, mediante una sentencia tramitada en el proceso de interdicción civil, se determinaba la situación jurídica del incapaz como una persona sujeta a un curador, quien tendrá facultades establecidas en la sentencia sobre la persona incapaz. Pero bueno, llegar a esta concepción de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo, que fue adoptado el año 2008 en Nueva York, ¿no es así? Prácticamente, como les decía, 10 años antes de la expedición del decreto legislativo 384 en el Perú, que modifica varias normas del Código Civil, hubo que pasar por diferentes estudios para establecer cuál era la concepción, ¿no?, que debía darse respecto a los derechos, al ejercicio, a la tutela de los derechos de las personas con discapacidad. Y esto nos lleva justamente a tratar el primer tópico de esta conferencia, ¿no?, en los modelos de tratamiento jurídico de la discapacidad, ¿no? ¿Cómo es que podemos hablar ahora y hoy día de un modelo social de la discapacidad? Y cómo se concebía antes de esta idea del modelo social de la discapacidad que consagra esta Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Bueno, el reconocimiento de la agenda de los derechos humanos de las personas con discapacidad parte de una realidad. ¿Cuál es esta realidad? Bueno, la 10ª parte de la población en el mundo tiene algún tipo de discapacidad. La misma convención comprende como personas con discapacidad aquellas personas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, a largo plazo, que al interactuar con diversas barreras puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás. Esta convención establece el compromiso de los estados de asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad sin discriminación alguna por motivos de discapacidad, ¿no? Para ello es importante tomar en cuenta las palabras de la jurista argentina Agustina Palacios, ¿no?, que ha dedicado muchos años en estudiar los derechos de la persona con discapacidad. Ella señala, ¿no?, y destaca que esta convención se centra en el modelo social, siendo que este nuevo instrumento supone importantes consecuencias para las personas con discapacidad, contando entre las principales, ¿no?, ¿cuál? La visibilidad de este colectivo dentro del sistema de protección de derechos humanos de Naciones Unidas. La asunción indubitada del fenómeno de la discapacidad como una cuestión de derechos humanos y el contar con una herramienta jurídica vinculante a la hora de hacer valer los derechos de estas personas. O sea, visibilizar al colectivo humano, poner en agenda el tema de los derechos humanos de la discapacidad y que además sirva como herramienta para hacer valer los derechos de las personas con discapacidad. Pero, ¿qué pasó? ¿Cómo es que se llega a este modelo social de la discapacidad? Bueno,
ha habido un devenir histórico previo, ¿no? En el cual se ha tratado de manera diferente a las personas con discapacidad. Sí, y esta manera diferente de tratar tiene que ver con lo que se denomina en los estudios como los modelos de discapacidad que ha ido adoptando la sociedad en estos años, ¿no? En los cuales se ha ido distinguiendo un modelo de prescindencia, un modelo rehabilitador y el modelo actual, que es el modelo social de discapacidad. Veremos nosotros, ¿no?, que el modelo de prescindencia, que es el primer estadio en el que se reconoce cómo se tratan a las personas con discapacidad, se caracterizaba este modelo de prescindencia, su nombre ya lo dice, ¿no? Es una idea de prescindir, ¿no? En dos ideas se basaba. Una en la justificación, que la persona con discapacidad, bueno, se entendía, en algún momento se entendía que el origen o la causa era una fuente religiosa. En otras, ¿no?, se concebía que la persona con discapacidad, ¿no?, era ajena a la comunidad, ¿no? Era como que no pertenece a la comunidad, no pertenece a la sociedad, no es parte de la sociedad. Y se las veía las personas con discapacidad en este modelo de prescindencia como personas ajenas, como personas que concebían o que se tenían como una carga, ¿no?, para la propia sociedad. Y de ahí que ustedes recordarán, ¿no?, en la historia del derecho romano, ¿no?, hay fuentes históricas que hablan justamente de los infanticidios, ¿no?, de los niños que nacían con algún defecto o anormalidad y se eliminaban, ¿no? Entonces eso está encajado en ese modelo de prescindencia, ¿no?, de falta de utilidad, ¿no? No es útil para la sociedad, no pertenece a la sociedad, es ajeno a nuestra comunidad. Como que había una selección, ¿no?, entre lo que sí era de la sociedad humana y cuál no era de la sociedad humana. Y en este modelo de prescindencia se distingue, ¿no?, este modelo, un submodelo llamado eugenésico, que se caracterizaba porque buscaba deshacerse de las personas con discapacidad, ¿no?, propiciando su muerte, como en el caso de los infanticidios, o las muertes de los niños que tenían diversas deformaciones congénitas, ¿no? Es reconocido esto, ¿no?, en Grecia, en la parte oriental, ¿no? Se arrojaban al mar a los niños que tenían algún defecto, ¿no? Porque cuando iban a crecer, iban a tener esos defectos y claro, son personas que mejor no tenerlas en la concepción histórica, en esas oportunidades, ¿no? Entonces la discapacidad merecía un diferente tratamiento en función a si la causa de la discapacidad era congénita y también se pasaba a distinguir si la discapacidad era adquirida en vida, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasaba con aquella discapacidad producida con ocasión de enfermedades o de haber quedado inválidos con ocasión de conflictos bélicos o armados? Entonces, en el primer caso se concebía como una maldición o un castigo de los dioses y se buscaba la prescindencia, ya sea mediante el aborto eugenésico o el infanticidio, que era el asesinato de los niños, ¿no? Situación diferente en el segundo caso, ¿no?, en que la capacidad, bueno, se producía por una enfermedad o por haber quedado inválido por un conflicto bélico o armado, ¿no? En el segundo caso, pues se preveía el otorgamiento de pensiones, reconocimientos, medallas, honores a los héroes de guerra, ¿no? De acuerdo a los datos históricos, fueron diversos los medios de sobrevivencia que encontraron las personas con discapacidad, ¿no? Por ejemplo, en algún momento en Roma se conoció de casos de aquellas compras de personas deformes, ¿no? ¿Por qué? Porque eran contratadas para que actuaran en circos o en espectáculos, ¿no? Y se veía un objeto de
un espectáculo, ¿no? Porque, claro, llamaban la atención y podían dar números, y en base a esos números crear un espectáculo y ganar dinero, ¿no? Ahora, ese es su modelo eugenésico, ¿no? El segundo estadio dentro del modelo de presidencia es su modelo de marginación, que se manifestaba en el rechazo de las personas con discapacidad, y este rechazo se daba mediante las leyendas de maleficios o de plagas, ¿no? Aquí las personas con discapacidad en esta percepción generaban compasión en la sociedad, se apelaba en muchos casos a la caridad pública o a las limosnas para vivir, porque claro, eran segregados, ¿no? Como maldecidos, ¿no? Y bueno, y siempre, bueno, algunos eran contratados para espectáculos, ¿no? Y eran formas residuales para poder sobrevivir, ¿no? Pero siempre, pues, con ese estigma, ¿no? De ser una persona deforme, ¿no? Este es un modelo, aun cuando históricamente se atribuye a la Edad Media, ¿no? No es lejano a la actualidad, ¿no? Porque nosotros sabemos de casos en lo que se utiliza, ¿no? La discapacidad de un niño o de un adulto para pedir limosnas, ¿no? O también hay personas con discapacidad que son artistas en espectáculos, en circos o en programas, ¿no? Bueno, y bueno, eso se ve incluso, ¿no? Ahora con los programas de televisión en que se ven a personas de talla baja que actúan, ¿no? Con una forma de vivir, ¿no? Tener un ingreso económico. ¿Por qué? Porque la sociedad no les ofrece otras opciones laborales, ¿no? Entonces, este modelo, ¿no? de marginación, pues es un modelo en el cual más se veía como una segregación. El tercer modelo es el modelo rehabilitador, ¿no? Que es el más, digamos, actual y en el cual se ubicaba el concepto de curatela que regía nuestro Código Civil. Este modelo rehabilitador, bueno, centraba a entender de que la discapacidad exclusivamente era un problema de la persona, ¿no? Si es discapaz es porque tiene algún problema la persona. Y en ese marco de concebir que había un problema con la persona, ¿quién determinaba cuál era ese problema con la persona? Pues el médico, ¿no? El médico era el que calificaba y califica la existencia de una discapacidad y se concibe, ¿no? Que se rehabiliten a las personas que están con discapacidad o se pretende normalizar a las personas con discapacidad mediante los tratamientos médicos, ¿no? El objeto de atención, y acá también vuelvo a citar a Agustina Palacios, que es una jurista destacada que ha dedicado muchos años al estudio de los derechos humanos de la persona con discapacidad. Ella destaca que esta noción de deficiencia, ¿no? Está en torno a buscar la causa de la discapacidad, comprendiendo o asimilando que la discapacidad es igual a una enfermedad, o haciendo un símil, ¿no? Se opone persona normal a persona con incapacidad o una persona anormal. Este modelo tiende a manejar una visión parcial e incompleta de la discapacidad y en el cual se apunta a los déficits de las personas que tienen menos valor que el resto, ¿no? Ahí se distingue, ¿no? Las que son personas capaces o válidas, haciendo un poco algo de comparación. En el fondo estamos pasando del modelo de la presidencia, que no valora a la persona con discapacidad por no considerarla útil para la sociedad, a discriminar a una persona con discapacidad, ¿no? Comparándola con una persona sana, o poniendo así, persona inválida frente a persona válida, comprendiéndose una idea de minusvalía de la persona con discapacidad. En este contexto, el Estado asume un rol paternalista que establece leyes para brindar la cobertura de seguridad social
así como el empleo protegido, ¿no? En este modelo rehabilitador se inició con la búsqueda de acciones médicas para la recuperación física y somática y funcional de la persona con discapacidad. Y luego se aperturó, se amplió la perspectiva a la recuperación psicológica o social, mostrándose una mayor preocupación institucional desde el Estado y de entidades particulares en brindar las medidas que sean más favorables para la rehabilitación de la persona con discapacidad. Y ahí es donde encontramos nosotros el fomento a la asistencia pública, el empleo a favor del discapacitado, identificándolo como una persona que requiere ese tipo de apoyo. Otro impacto de este modelo rehabilitador, también conocido como modelo médico, es que el ámbito de la capacidad jurídica de ser titular de derechos se ve limitada. ¿Cómo así? Se ve limitada, pues del informe médico dependerá la concesión de la capacidad de obrar. Si el informe médico dice que tiene discernimiento, conclusión, tendrá capacidad de obrar y en consecuencia capacidad de ejercer sus propios derechos. Este modelo rehabilitador sostiene la institución de la interdicción judicial, o también conocida como la de la curatela, por la cual se nombra un curador y se hace cargo de la persona con discapacidad, ¿no? Que se hace cargo de los derechos y de los propios ejercicios de la persona, de su comodidad, de su situación, de sus bienes, de su persona, de su salud, ¿no? Esa es la interpretación literal que se hace, ¿no? Curador que se hace cargo de la persona. Y luego surge justamente el desarrollo, ¿no?, de este movimiento de reivindicación de los derechos de las personas con discapacidad, ¿no? Y que germina en que esta Convención Internacional de Naciones Unidas, que ya está incorporada al Perú como una norma interna, consagra el modelo social de la discapacidad, ¿no? Este modelo, bueno, no tiene ni 20 años, es un modelo que concibe la discapacidad como un tema de derechos humanos, ¿no? Como los decía Agustina Palacios en la primera cita que señalaba, ¿no? Y que propone que el Estado asuma un rol diferente, que pase del Estado asistencialista, ¿no?, a aquel Estado que formule políticas de derechos humanos en favor de las personas con discapacidad. Este modelo atiende a la persona con discapacidad de manera integral, ya no solo con ese enfoque rehabilitador o de búsqueda de normalización, ¿no? En este contexto, las personas con discapacidad, como dice Cuenca, se convierten en sujetos activos capaces de ejercer por sí mismos, sin sustituciones, los derechos de los que son titulares, estableciendo para ello los apoyos que se consideren necesarios, ¿no? Ya no es el modelo de que vamos a determinar qué dice el médico. El médico dice no tiene capacidad de discernimiento. Ya, persona con discapacidad igual nombramiento de curador. No, ahora vamos a rescatar a la persona con discapacidad como un sujeto activo que puede ejercer sus derechos y que para ejercerlos no va a requerir depender que se sustituya, que otra persona, que es el curador, pase a decidir enteramente por todo lo que se atiende y se necesita para su propia vida. Por ello se habla de que como titulares de derechos, las personas con discapacidad ahora harán uso efectivo de sus derechos. Y en este tipo de perspectiva de modelo social de la discapacidad, pues estamos ante nuevos retos de cambio de perspectivas. Por eso, como veremos a continuación, nuestra legislación peruana está pasando por un tránsito. Hace 3 años se expidió el decreto legislativo 1384 y nosotros nos encontramos en un tránsito de concebir
lo que propone la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, de incorporarnos a la nueva lógica, al nuevo sustento de las normas que han sido modificadas por el Código Civil sobre la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, en el marco justamente de este modelo social, ¿no? Y esto es un reto porque implica pasar de una perspectiva de modelo de rehabilitación, modelo de normalización, modelo médico, al modelo social, ¿no? De darle el lugar que realmente le corresponde en el ejercicio de sus derechos a la persona con discapacidad. Entonces, esta es una actividad, ¿no? Que evidentemente estamos viviéndolo en este momento en el Perú y que requiere, ¿no? Una actitud, primero receptiva, primero positiva, primero de conocimiento, porque si no se conoce, ¿qué se puede cambiar? Si no sabemos en qué consiste la convención, ¿cómo vamos a cambiar de paradigma? Porque lo dice la autora Bustamante. No, eso no es la idea. La idea es poder conocer, no solamente ver que ha habido un cambio normativo en 2018, sino ¿por qué se da ese cambio normativo? ¿Cuál es el sustento de ese cambio normativo? ¿Qué dice esa convención? ¿No? Y justamente ese es el segundo punto que voy a pasar a tocar dentro de unos instantes, ¿no? Ha habido un tránsito de años, histórico inclusive, estamos hablando de Roma, de Grecia, pasamos al siglo XXI, en el cual se adopta un cambio de paradigma, un cambio ideológico de concepción de los derechos de la persona con discapacidad, y en este camino nosotros, los jueces, los fiscales, los abogados, ¿no? Los estudiosos del derecho y también el público, ¿no? Debe incorporarse, debe conocer, debe comprender también este cambio de paradigma, y en el camino de conocimiento tenemos que ir adaptando nuestra forma de trato y concepción a la persona con discapacidad. No hay eso de que, como antes, el curador decidía qué es lo que mejor le convenía a la persona que tenía la curatela, ¿no? Sea una curatela por una enfermedad mental, sea por una curatela de una persona mayor que ya le ha venido un problema de envejecimiento, ¿no? Sino también el pasar a incorporar, a concebir a esa persona que tiene opinión, que tiene que decidir algo. Pensar también en una visión en lo que le convenga, lo que sea mejor también para la persona, ¿no? Una idea de trasvase de lo que en los derechos del niño se ha concebido como el principio del mejor interés superior del niño, ¿no? Acá estamos con una perspectiva similar. Rescatemos los derechos de la persona con discapacidad y pongámoslo en un lugar en el cual no va a ser el modelo de la prescindencia, el modelo de la eliminación, el modelo del descarte, o el modelo de la conformidad. Ya, el médico dirá y haremos lo que el médico diga. No, es el modelo en el cual la sociedad debe voltear los ojos, todos debemos ver y comenzar a ver de otra manera y tratarlos de otra manera e incorporarlos, porque una persona con discapacidad es tan persona como una persona con capacidad. No hay diferencias, no tienen por qué haber diferencias. Ese es el rescate valorativo de esta convención. Y tenemos que trabajar en comprenderlo. Tenemos que comprender pasito a paso, porque lo que nos hemos formado con el Código Civil y las normas vigentes hasta el 2018, tenemos ese modelo médico que es el que nos alimenta en nuestra cultura jurídica, en nuestra formación jurídica. Pues ahora tenemos que conocer de qué trata. Y en ese sentido, ¿no? En ese sentido, lo rescatable del modelo social recogido en la Convención de Derechos de la Persona con Discapacidad es acercarnos a esos principios estructurales, ¿no? De promoción de los derechos humanos, ¿no? Que vamos a ver a continuación.
que tiene que ver con el respeto a la dignidad inherente, la autonomía individual, la libertad de tomar las propias decisiones, la independencia de las personas, la no discriminación, la participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad, el respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y la condición humana, la igualdad de oportunidades, la accesibilidad, la igualdad entre el hombre y la mujer, el respeto de la evolución de las facultades de los niños y niñas con discapacidad y su derecho a preservar su identidad. Todos estos principios se sustentan, ¿no?, en el marco de los derechos humanos que promueve las Naciones Unidas desde su creación. Pues bien, retomando siempre, ¿no?, el modelo de discapacidad, ¿no?, es un nuevo paradigma. Y desde este paradigma se considera que las causas que dan origen a la discapacidad ya no son las religiosas que antes se consideraban, ni tampoco las científicas, sino que son preponderantemente sociales. Este modelo parte de la premisa de que la discapacidad es una construcción y un modo de opresión social y el resultado de una sociedad que no considera ni tiene presente a las personas con discapacidad. Así se entiende que no son las limitaciones individuales de cada persona las raíces del problema, sino las limitaciones de la sociedad para asegurar adecuadamente que las necesidades de todas las personas, incluyendo quienes tengan una discapacidad, sean tenidas en cuenta dentro de la organización social, ¿no? Y en esta línea es importante destacar que en el seno de la Convención sobre Derechos de la Persona con Discapacidad se ha creado el Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos de la Persona con Discapacidad. Y este comité, les comentaré, amigos y amigas, que este comité tiene por objeto hacer un seguimiento de todos los países que han suscrito esta convención y ir evaluando con las entidades públicas que regulan las políticas de las personas y de los derechos, ir evaluando en cada país cómo van aplicando las normas y principios de la convención. Y entonces se ha creado este mecanismo que es un nexo, ¿no?, para no dejar la convención como una carta, un programa de buenas intenciones, ¿no?, sino un instrumento que rescata los derechos humanos de la persona con discapacidad, pero que también hay que hacer un seguimiento en los diferentes países de los estados que son parte para verificar su paulatina aplicación y cumplimiento, ¿no? Y entonces, en este Comité de Naciones Unidas sobre el Derecho de la Persona con Discapacidad, se vienen llevando a cabo las evaluaciones y determinando también diversas líneas, ¿no?, de cómo se está cumpliendo esta convención. En particular, este comité ya en el 2014 emitió un documento que se denomina Observación General sobre el artículo 12 de la capacidad jurídica, y ha señalado el comité lo siguiente: todas las personas con discapacidad, incluidas las que tienen deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, pueden verse afectadas por la negación de la capacidad jurídica y la sustitución en la adopción de las decisiones. No obstante, los regímenes basados en la sustitución en la adopción de decisiones y la negación de la capacidad jurídica han afectado y siguen afectando muchísimo más a las personas con discapacidades cognitivas o psicosociales. El comité, ¿no?, el Comité de Naciones Unidas, ¿no?, sobre el derecho de la persona con discapacidad, reafirma que el hecho de que una persona tenga una discapacidad o una deficiencia, incluidas las deficiencias físicas o sensoriales, no debe ser nunca motivo para negarle la capacidad jurídica ni ninguno de los derechos establecidos en el artículo 12. Todas las prácticas cuyo propósito o efecto
sea violar el artículo 12 de la Convención, deben ser abolidas a fin de que las personas con discapacidad recobren la plena capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva, le corresponde a la sociedad tomar acción directa en aras de reconocer los derechos humanos de las personas con discapacidad, derechos olvidados tal cual si fueran de personas no identificadas, porque los procesos judiciales de interdicción en la práctica conllevaron a una invisibilidad de dichas personas con discapacidad intelectual o psicosocial. Así, le compete al Estado y a los miembros de la sociedad actuar implementando las medidas que fueran necesarios para incorporar el rescate de los valores que destaquen un trato digno, equitativo y justo a las personas con discapacidad, ¿no? En este sentido, asimilar el cambio de paradigma, comprender los alcances de esta visión de la persona con discapacidad, con derechos humanos que deben respetarse y promoverse, evidentemente no es fácil. No es una tarea fácil cambiar la perspectiva. Por ello es necesario una capacitación intensa que debe desarrollarse con los actores, ¿no? Del ámbito jurídico y social, ¿no? Dar lo mejor de sí y comprender el alcance de la Convención respecto justamente a sus disposiciones y el fundamento de este cambio de paradigma que consagra el modelo social de la discapacidad. Y bueno, abordamos ahora el segundo tema de esta exposición, ¿no? El primero ha sido la noción del paradigma del modelo social de discapacidad. Ahora vamos a desarrollar los principios que consagra la Convención de los Derechos de la Persona con Discapacidad, ¿no? ¿Y cuáles son esos principios? ¿Cuáles son esos baluartes de la Convención de las Personas con Discapacidad que podemos destacar, ¿no? En primer término, hay que partir de las definiciones. Las definiciones que utiliza la Convención, ¿no? Parten por entender en primer lugar que comunicación implica todo el abordaje del lenguaje que permita facilitar una comunicación, ¿no? Desde la visualización de textos, el lenguaje braille, la comunicación táctil, macrotipos, dispositivos multimedia de fácil acceso, lenguaje escrito, los sistemas auditivos, el lenguaje sencillo, los medios de voz digitalizada, otros modos, medios y formatos aumentativos, alternativos de comunicación, incluida la tecnología de la información y las comunicaciones de fácil acceso, ¿no? Aquí encaja muy bien los ejemplos en los cuales podemos ver los software, ¿no? En que uno puede poner un icono y puede escuchar lo que está en el texto, ¿no? Esto es importante porque es parte del lenguaje que van a utilizar las personas con discapacidad visual. Y se entiende que el lenguaje es tanto el lenguaje oral, el lenguaje de señas o cualquier otra forma de comunicación no verbal, ¿no? En cuanto a la discriminación por motivos de discapacidad, la Convención deja en claro que se entenderá cualquier distinción, exclusión o restricción por motivo de discapacidad que tenga el objetivo o el propósito de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, el goce, el ejercicio en igualdad de condiciones de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en los ámbitos político, económico, social, cultural, civil o de cualquier otra forma, ¿no? De discriminación. Entre ellas la denegación de los ajustes razonables. La noción de ajustes razonables es un término nuevo que incorpora la Convención, ¿no? Y es definida como las modificaciones o adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada e indebida cuando se requieren en un caso particular para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio en igualdad de condiciones
con las demás de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. Diseño universal es el diseño de productos, entornos, programas, servicios que puedan utilizar todas las personas en la mayor medida posible sin necesidad de adaptación ni diseño especializado. Bueno, estas dos nociones es muy importante, ¿no? Ajustes razonables. El acceso, ¿no? Hemos visto nosotros, por ejemplo, en la votación de las elecciones que acabamos de tener, tanto en primera como en segunda vuelta, la OMPE hizo posible, ¿no?, brindar en la medida de lo que fuera lo mejor, más accesibilidad para que las personas con discapacidad motora puedan votar en primer piso, ¿no? Porque obviamente todavía en el Perú nosotros no tenemos todos los edificios o las casas que tienen más de un piso, o los lugares públicos o los locales de votación, que son los colegios, o entidades públicas que ceden sus ambientes, pues el uso del ascensor no es un medio que tengan todas las edificaciones de locales de votación que se utilizan. Entonces, una manera también de hacer un ajuste razonable que promueve el acceso al ejercicio del voto es una accesibilidad a ubicar la mesa en el primer piso, ¿no? Nosotros tenemos un piloto en la Corte Superior de Justicia de Lima, en la sede comercial. Bueno, es un avance, tal vez no es todo, pero es un avance. Ya se estableció hace un par de años un ambiente en el primer piso para que los litigantes, los usuarios de la justicia comercial en Lima pudieran hacer sus trámites, para hacer sus trámites de lectura de expedientes, mesa de partes, pedir entrevistas, ¿no? Porque obviamente se reconoce que hay que dar un acceso a la persona. No, que no sea gravoso para la persona el poder movilizarse hasta el piso cuarto o el piso quinto cuando tiene una dificultad visual, una dificultad motora. Entonces, esta medida de colocar una oficinita en el primer piso con el ánimo de dar un acceso a la orientación, a la información, al trámite judicial, es una forma de ajuste razonable, ¿no? Y en diseño universal, bueno, ese es un término de, digamos, yo diría de ley eferenda, ¿no? Que es una aspiración el poder poner en práctica, y ojalá se pueda poner en práctica más adelante de forma más ampliada, ¿no? Pero sí he visto en algunos de los proyectos que se manejan, por ejemplo, en España, el enfoque de hacer que el acceso de los parques públicos, ¿no?, tengan un diseño universal amigable, que permita el acceso de las personas que tengan dificultades motoras, que se trasladen con muletas o con sillas de ruedas, y puedan tener acceso al parque, por ejemplo, ¿no?, de una manera que sea circular, con unas rampas, pero que no sea un diseño que puede mostrar una diferencia o un choque visual, ¿no? Sino, guardando una armonía, hace accesible, ¿no?, el ingreso al parque de las personas que tienen algunas deficiencias físicas o motoras, ¿no? Entonces, son propuestas de definiciones para ir desarrollando estos alcances de la Convención. Y estos son los ejes de los principios que sustentan esta Convención. Y son el eje de las políticas públicas que viene llevando a cabo el Perú, ¿no?, en torno a aplicar la Convención. Y es el eje también de lo que en materia de justicia nosotros estamos abocados en desarrollar, en implementar y en poner en práctica en las diferentes cortes superiores, ¿no?, que parten justamente con los planeamientos y los programas de trabajo que viene haciendo la Comisión Nacional de Acceso a la Justicia, ¿no?, en nuestro Poder Judicial, ¿no? Estos principios generales y ejes son el respeto a la dignidad inherente, la autonomía individual, la libertad de tomar las propias decisiones, la independencia de las personas, por sobre todas las cosas, que unido a la no discriminación, a la no segregación, a permitir el acceso de las personas con discapacidad a los trámites judiciales,
a tener un trato, ¿no? Un trato y una incorporación, porque la sociedad tiene que incorporarse a la persona con discapacidad. No puede estar segregándolas ni tratándolas mal. Fíjense ustedes, nosotros conocimos, por ejemplo, ¿no? El caso de una denuncia, ¿no? Por los medios virtuales, ¿no? El caso de una denuncia que se tramitó en Indecopi, ¿no? De una persona con discapacidad visual que fue notificada de una oferta de una caja rural para tener una tarjeta de crédito. Y esta persona se va con su propaganda que recibió en su domicilio, porque tenía esa propaganda, y se acerca y dice, bueno, quiero que me den una tarjeta de crédito. Y esta persona, el momento que le ve la persona que le atiende en la caja de ahorro y crédito, lo ve y se da cuenta que es una persona que está con su bastón mostrando, pues obviamente que tiene una discapacidad visual, ¿no? Le niega la tarjeta de crédito, ¿no? Esto dio pie a que se hiciera una denuncia, ¿no? Por trato discriminatorio como consumidor. Al negarle, ¿no? Por una situación de un prejuicio, ¿no? Una predisposición que justamente parte de ese paradigma que todavía nuestra sociedad peruana tiene pues imbuido, ¿no? Entonces, no se le puede negar a una persona el acceso a un servicio, a su pedido, como es el de una tarjeta de crédito, ¿no? ¿Qué significa esa actitud que tuvo ese empleado de la caja en Junín? Bueno, una discriminación. Una discriminación, ¿por qué? Por motivo de discapacidad. Ya había una persona que estaba acercando a pedir una tarjeta de crédito, que tenía discapacidad visual y no señor. Usted tiene que traer su sentencia judicial de curatela. Y cuando traiga su sentencia judicial de curatela, recién ahí le podremos dar la tarjeta de crédito a nombre de su curador, ¿no? Entonces, este ejemplo, amigos y amigas, grafica claramente justamente este paradigma que hemos desarrollado en el ordenamiento jurídico peruano, ¿no? Y que tenemos la tarea, ¿no? La tarea de comenzar a rescatar los derechos humanos de la discapacidad que ya se ha ido desarrollando en estos años, pero que el hecho que ocurre una práctica en pleno año 2019 significa que algo está pasando con nuestra sociedad, ¿no? Hago un paréntesis. Los temas judiciales de discapacidad siempre han estado presentes. Por ejemplo, nosotros tenemos en el ámbito del amparo pensionario una alta carga, ¿no? De procesos judiciales de pensionistas, ¿no? Que hacen valer las normas de las pensiones por invalidez, ¿no? Hay todo un procedimiento para tomar una pensión de invalidez adquirida en el trabajo, ¿no? Generalmente las personas que trabajan en minas, ¿no? Terminan con enfermedades profesionales y bajo determinados supuestos normativos tienen de hecho una pensión de invalidez, ¿no? Y hemos visto en todos estos últimos años los amparos pensionarios, porque la entidad que debe dar la pensión de invalidez, bueno, pues haciendo las interpretaciones, estima que no está acreditada la enfermedad, o estima que no están los aportes requeridos, o no está acreditado la continuidad del tiempo laboral, o no hubo cobertura de seguro, y se les deniega el derecho a su pensión de invalidez a las personas que antes trabajaron y que, bueno, adquirieron una invalidez como consecuencia del trabajo, ¿no? Entonces, el amparo ha significado el acceso a la tutela jurídica de una persona con discapacidad. Así es. Entonces, esos temas han venido desarrollándose y el Poder Judicial conoce de diversos procesos de reivindicación de derechos, ¿no? A favor de las personas con discapacidad. También tenemos casos de los amparos, ¿no? De los pensionistas, ¿no? Que tienen actualmente, que son pensionistas de invalidez de las instituciones castrenses, ¿no?
entiéndase el ejército, ¿no? La marina, en el cual, o la FAP, en el cual por acto de servicio, bueno, pues se produjo un accidente, un conflicto bélico, un conflicto militar, y hay muchos de nuestros miembros del ejército que han quedado inválidos. Y de acuerdo a las normas, diversas normas de la materia, también tienen derechos a ciertos bonos, pensiones, ¿no? Entonces nosotros también hemos tenido que conocer la tutela jurídica en materia pensionaria de las personas con discapacidad con ocasión de actos ocasionados por conflictos armados o por enfermedades sobrevinientes, es parte de la carga, ¿no? De la carga procesal y de la actividad constante, ¿no? De reivindicación de derechos pensionarios o laborales que se vienen dando. Pero esta realidad, ¿no? De una persona con discapacidad visual que trabaja, que tiene su discapacidad visual, sea vista como una persona que no puede pedir una tarjeta de crédito trabajando y tiene sus ingresos, ¿cómo se llama? ¿Qué significa? ¿Y cómo es que ocurre en el 2019? Cuando tenemos nosotros una convención internacional desde hace más de una década, ¿no? Y el Perú también tiene más de una década trabajando internamente para adecuar sus normas internas. ¿Cómo puede ocurrir ellos, estimados amigos y amigas presentes en esta conferencia? ¿Qué significa eso? Son síntomas, ¿no es así? Son síntomas de que todavía nuestra sociedad peruana está todavía en una etapa en la que no tiene muy claro, ¿no? El cambio de paradigma y no tiene muy claro el respeto a los derechos de la persona con discapacidad, ¿no? Y eso revela justamente la necesidad de la comisión de convocar este tipo de eventos, ¿no? Para tratarlos, porque son temas actuales. O sea, no es solamente, con esto que quiero decirles, amigos y amigas, no son solamente lindas palabras que están en la diapositiva o que están en el artículo 3 de la convención. Son propósitos y principios que animan este cuerpo de normas que quieran reivindicar y poner en primer plano el respeto a los derechos humanos de las personas con discapacidad, en darle igualdad de oportunidades, en dar accesibilidad, en respetar el derecho a la igualdad, en respetar los derechos de los niños y niñas con discapacidad, el darle oportunidades inclusive de trabajo. ¿Por qué discriminar? ¿Qué trabajos sí son propios de las personas con discapacidad y qué trabajos no los pueden hacer? ¿Cómo? ¿Qué significa ello? ¿Qué implica ello? ¿No? Entonces, estos principios ponen en controversia nuestra propia práctica actual de lo que desarrollamos todos nosotros. Y a la vez son principios de aspiración de lo que debemos desarrollar en este plano de respeto, de cambio de paradigma, de incorporación, de que la sociedad lo asimile, que las personas con discapacidad son nuestros miembros de la sociedad, ¿no? Entonces, este cúmulo de principios están unidos uno a otro. Definitivamente no podríamos hablar de prioridad porque todos tienen un enlace en común en cuanto a esta reivindicación de derechos, ¿no? Y creo yo que los pilares de este principio definitivamente son dos: la dignidad inherente y la no discriminación. De estos dos principios parte el resto. El resto se solventan sobre estas dos grandes columnas. En la medida en que se reconozca la dignidad de la persona con discapacidad y que no hay que discriminar por discapacidad, esta sociedad caminará dentro de el modelo social de los derechos de personas con discapacidad, ¿no? En que se reconozca realmente la igualdad ante la ley de todos, que se prohíba cualquier tipo de discriminación,
que se garantice la protección legal efectiva, igual, que se evite cualquier práctica discriminatoria, que se reconozca también a las mujeres con discapacidad, ¿no? El acceso a todos los derechos humanos, a sus libertades fundamentales, que el Estado, ¿no? El Estado, con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de la Mujer, programe, haga el desarrollo de diversas políticas públicas que promuevan el pleno desarrollo y la potencialización de la mujer con discapacidad, que le garantice sus derechos humanos, tanto de las mujeres como de los niños, de las niñas, y que en este plano de políticas en la cual se deben desarrollar por todas las instituciones públicas, se debe promover, ¿no?, que las personas con discapacidad puedan participar en todos los aspectos de la vida, que pueda asegurarse, ¿no?, que tengan acceso a entorno físico, al transporte, a la información, las comunicaciones, a las tecnologías de información, a los servicios de instalaciones abiertas al público, uso al público, evitar esos muros, esas murallas, esas escaleras, los edificios que no son amigables para el ingreso de una persona con discapacidad, ¿no es así? Procurar, ¿no?, inclusive que todo el entorno sea amigable y accesible para que las personas con discapacidad puedan acceder y dentro de ello, ¿no?, por ejemplo, se propone, ¿no?, que se ofrezca formación a todas las personas involucradas en los problemas de accesibilidad a que enfrentan las personas con discapacidad, dotar los edificios y otras instalaciones abiertas al señalamiento de braille, formatos de lectura fácil, comprensión, ofrecer formas de asistencia humana o animal, intermediarios, guías, lectores, intérpretes profesionales, por ejemplo, profesionales de las lenguas de señas para facilitar el acceso a edificios u otras instalaciones abiertas al público, ¿no? A mí particularmente, les comentaré, amigos y amigas, en España, que he tenido la oportunidad de conocer, visitar, ¿no? Me ha encantado el colectivo de las personas con discapacidad visual, ¿no? Sorprende a veces, por ejemplo, ver a la institución 11, que tiene una lotería, ¿no?, con la cual solventa todas las actividades del colectivo de discapacidad. Personas que pueden muy bien vender los tickets de los sorteos, ¿no? Y pueden atender inclusive en algunas tiendas. Tienen su propio lector de sonido, su propio, la forma de calcular el dinero, ¿no? Son formas de dar accesibilidad para que esa persona pueda hacer su actividad. Si es vendedor, con el contador de dinero a la mano, sabe identificar las monedas, sabe acceder, ¿no?, a cómo va a ser el pago, cómo va a atender a las personas. ¿Ya? Son maneras, ¿no?, de permitir un acceso de la persona con discapacidad a la sociedad como tiene que ser. O también, por ejemplo, en el Perú, ahorita estamos abocados en la Corte de Lima, estamos haciendo una actualización de los peritos, ¿no? Y se está incorporando también, se quiere incorporar y ojalá se pueda desarrollar un registro de peritos y también de intérpretes, ¿no?, en lenguaje de señas, ¿no?, para efectos de poder también en audiencias judiciales tener intérpretes de lenguaje de señas que faciliten una comunicación, ¿no? Porque no todos los jueces, salvo tal vez alguno que tenga justamente esta riqueza de saber leer en señas, pueda comprender una persona que no tiene la capacidad de comunicarse verbalmente por el sonido, por el lenguaje oral, pero sí por el lenguaje de señas. Entonces, ¿cuántos mecanismos existen que todavía faltan desarrollar, faltan aperturar, que permitan, ¿no?, comprendernos y entendernos todos? En esta medida, ¿no?, hay propósitos de mayor alcance, ¿no?, que son propuestas de promoción a futuro, que esperamos que con el desarrollo de la tecnología, tanto el Estado como las entidades particulares puedan promover una mayor accesibilidad, ¿no?, en cuanto a la información, tecnologías de información, a comunicaciones accesibles,
acceder a un menor costo de la tecnología, en fin, ¿no? El eje, como señalaba ante ustedes, es el principio de no discriminación. Este es un elemento importante y dentro de la no discriminación va de la mano con la igualdad, el reconocimiento de la persona ante la ley, ¿no? Y este es el artículo 12 central de la Convención, ¿no? En el cual se consagra que todos los estados deben reconocer la personalidad jurídica de la persona con discapacidad, deben reconocer que todas las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida, ¿no? Y para ello los estados se comprometen a adoptar las medidas pertinentes para proporcionar acceso a las personas con discapacidad al apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica. Los estados también asegurarán, ¿no?, que, bueno, pues se proporcionen las salvaguardias adecuadas y efectivas para impedir los abusos de conformidad, ¿no?, con el derecho internacional de materia de derechos humanos. Estas salvaguardias asegurarán que las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica respeten los derechos y la voluntad y preferencias de la persona, que no haya conflicto de intereses ni influencia indebida, que sean proporcionales y adaptadas a las circunstancias de la persona, que se apliquen en el plazo más corto posible y que estén sujetas a exámenes posteriores, ¿no?, periódicos por parte de una autoridad o de un órgano judicial competente, independiente e imparcial, ¿no? Las salvaguardias serán proporcionales al grado en que diversas medidas afecten a los derechos e intereses de las personas. Bueno, ¿qué significa esto de proporcionar salvaguardias adecuadas y efectivas para impedir los abusos de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos? Bueno, esta es una noción bastante técnica, ¿no?, bastante técnica de los mecanismos de garantía de este ejercicio de la persona en su capacidad jurídica. La persona tendrá el ejercicio de su capacidad jurídica y para ello, si es necesario, destinará un apoyo. Y este apoyo, como asistencia libremente elegida para el ejercicio de sus derechos, bueno, pues debe tener también cierta garantía, ¿no es así? ¿Cuáles son esas garantías que debe contar la persona para cuidar su propio ejercicio, su patrimonio, los alcances de quien va a ejercer esta forma de asistencia? Pues las garantías son las salvaguardias, ¿no? La persona con discapacidad que requiera una asistencia para desarrollar su vida, su forma de tomar decisiones, contará con un apoyo en los casos que se requieran, ¿no? Y en esos casos que se requieran, se establecerán en la designación de los apoyos las salvaguardias como una forma de garantizar, ¿no?, que se desarrolle de forma adecuada la función de esta asistencia denominada los apoyos, ¿no? Y ello se plantea, ¿no?, y se desarrolla en los instrumentos jurídicos de designación de los apoyos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tipo de salvaguardias, no? El hecho de que se establezca, pues, una rendición de cuentas ante el magistrado cada cierto tiempo, periódicamente, ¿no? Muy bien se puede señalar, ¿no?, que se rinda cuentas del apoyo cada 2 años o cada 2 años, cada 4 años, cada 5 años o cada año en todo caso, de cómo se está administrando el patrimonio y cómo está llevando a cabo la asistencia de la persona con discapacidad, cuando la persona con discapacidad requiere esta
designación de asistencia denominada apoyos. Ya vamos a ver a continuación un ejemplo justamente en esta conferencia, ¿no? En suma, esta Convención de los Derechos de la Persona con Discapacidad implica un cambio de paradigma, implica un cambio de concepción de la sociedad frente a la persona con discapacidad. Ya no con esa visión de prescindencia, ¿no? Ni tampoco con la visión rehabilitadora, en que el médico califica si tiene o no capacidad. Y si no tiene capacidad, bueno, ya pasa a depender de lo que disponga el curador, ¿no? No, ahora se trata de un cambio de paradigma. La persona con discapacidad tiene el derecho de decidir y de manifestar su voluntad, y en toda la medida de lo posible, los operadores jurídicos, sean los jueces o sean los notarios, cuando tengan que establecer la designación de los apoyos de las personas con discapacidad que requieran un apoyo, pues deben tomar en cuenta qué es lo que quiere la persona con discapacidad. Y el apoyo de la persona con discapacidad que sea designado como apoyo, como tal, como asistencia, deberá cautelar siempre el respeto de lo que sea mejor y la voluntad de la persona con discapacidad. En este plano final siempre están las reglas de facilitar el acceso a la justicia de las personas con discapacidad y promover ajustes también en el procedimiento, ¿no?, adecuados para dar facilidad a que una persona con discapacidad pueda manifestarse en este proceso de acceso a la justicia, ¿no? Declaración de testigos, procedimientos judiciales, buscarlos, el lenguaje accesible, lenguaje de señas, traductores, software amigable, ¿no? Se quiere en suma que las personas con discapacidad tengan acceso efectivo a la justicia y los Estados partes promuevan la capacitación adecuada. Hay casos que ya han llegado a la Corte Interamericana, ¿no?, de personas que fueron afectadas en sus derechos y los entes que tenían que haber recepcionado las denuncias o haberle asistido con la justicia no lo hicieron por un tema de que no tenían el acceso, ¿no?, por ejemplo, al dialecto, al idioma o al lenguaje de señas, ¿no? No tener los mecanismos para saber realmente cuál era la afectación de los derechos de las personas con discapacidad. Y esto también es materia de este seguimiento de la convención. Bueno, ya les hablé hace un momento, ¿no?, sobre el papel del comité. Para finalizar, amigos y amigas, ¿no?, voy a presentar ahora un caso en el cual justamente es conocido, ¿no?, por los diversos comentarios que existen en las diversas revistas jurídicas, como también en los medios de internet, ¿no?, que se ha comentado, ¿no? El caso es uno de los casos más conocidos, emblemáticos, de afectación a los derechos de acceso a la justicia de una persona con discapacidad, y que fue materia de conocimiento del juez Béjar en el Cusco, ¿no?, que es el caso de un señor que trabajaba como ingeniero electricista, tenía un diagnóstico de discapacidad intelectual, pues tenía esquizofrenia, que es una enfermedad, y bueno, pues no se tomó en cuenta su calidad de persona que podía vivir y que seguía su tratamiento de seguimiento de esquizofrenia, pero desarrollaba sus actividades como una persona, ¿no?, que hacía sus labores como un ingeniero, pero bueno, los hermanos acá, este señor Segovia, promovieron un proceso de curatela, conocido como intervención civil, con el Código Civil antes de la modificación del Decreto Legislativo 384, ¿no?, con la figura de la curatela, alegando, bueno, que su hermano tenía una enfermedad, esquizofrenia paranoide de curso crónico con efecto progresivo, y los hermanos pidieron la designación de curatela
¿no? Para efectos de administrar sus bienes del señor Segovia Soto, ¿no? Se declaró a una de las hermanas como curadora del señor Segovia Soto, y este proceso, al ser subido en apelación, porque el señor Segovia presentó su apelación, estaba en desacuerdo porque él estimaba que no podía someterse a una curatela, ¿no? Con todo lo que implicaba, porque ya les señalaba, la curatela estaba concebida como la designación de un curador que se hacía cargo de la persona, de los bienes y todo lo que tenía relacionado con la persona bajo curatela, y la persona bajo curatela pasaba a depender directamente de la voluntad de la persona que era designada al curador. Por eso se hablaba de un modelo, pues, de sustitución de la voluntad, porque el curador pasaba a ser el representante, la voz, el que decidía sobre la persona designada en curatela. Entonces, este caso terminó, el proceso de designación del curador fue confirmado por la Sala de Cusco, luego llegó a interponer recurso de casación, pero la casación fue desestimada como improcedente. Y bueno, ¿qué camino le quedaba al señor Segovia Soto? En el ejercicio del acceso a la justicia, él interpuso un amparo contra resolución judicial, justamente cuestionando ese proceso judicial que sin contar, sin citarle a él, sin que el juez le escuche cuál era su parecer sobre este pedido de sus hermanos, se le había designado un curador, ¿no? Prácticamente un curador contra su voluntad. Entonces, bajo el amparo de una demanda contra resolución judicial, invocó la vulneración a su derecho al debido proceso, a la prueba, a la debida motivación, a la razonabilidad, a la proporcionalidad, tener una decisión fundada en derecho. El derecho también alegó la afectación a su derecho a la dignidad, a la libertad, a la igualdad, al haberse declarado totalmente sin tomar en cuenta su voluntad. Y lo más importante, ¿no? Hizo una alegación expresa a esta convención que acabo de señalarles, la Convención de los Derechos de la Persona con Discapacidad de Naciones Unidas, ¿no? Que no se había tomado en cuenta para nada su voluntad. ¿Qué es lo que pensó? ¿Qué es lo que él decidía? ¿Qué es lo que pensaba? Este amparo, ¿no? Fue declarado fundado en la Corte de Lima porque justamente se valoró la Convención sobre Derechos Humanos con Discapacidad, se analizaron estos principios rectores que acabamos de reseñar hace un instante, ¿no? El de la igualdad jurídica ante la ley, en la no discriminación, y se consideró que efectivamente se había omitido en aplicar esta convención, y por ello el juez amparó y declaró fundada la demanda, anuló, como procede en un amparo contra las resoluciones judiciales, anuló todas las resoluciones judiciales del proceso de intervención civil o nombramiento de curatela, y retrotrayendo todo hasta el momento de la afectación a sus derechos constitucionales, se dispuso, ¿no?, que el juez de familia o quien esté en funciones, ¿no?, expida una nueva resolución, pero valorando y aplicando las normas de la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, ¿no? Y bueno, pues también contenía y contiene una exhortación al Poder Judicial para que se disponga un programa de sensibilización y aplicación de la Convención en los procesos de curatela, porque claro, estamos hablando del 2014, ¿no? Todavía está vigente las normas de curatela, y que se exhorte también a que tanto en el Poder Judicial como en el Ministerio Público se establezcan programas de sensibilización y se conozca y se interiorice, ¿no?, cuál es el espíritu, en buena cuenta, cuál es el paradigma, ¿no?, de esta convención, para que todos nosotros, tanto el Poder Judicial como el Ministerio Público, apliquemos en nuestro quehacer judicial, ¿no? Se anularon todas las resoluciones para efecto de que se encauce nuevamente el proceso, ¿no? Apelada la sentencia, fue
que era fundada, fue confirmada por la Tercera Sala Civil de la Corte de Lima, ¿no? Y en suma, este caso Segovia Soto es un importante hito en la jurisprudencia constitucional peruana, ¿no? Porque se destacó las nociones, ¿no?, que sustentan esta convención y el respeto, ¿no?, que contiene, ¿no?, a la voluntad y a los derechos de las personas con discapacidad. Bueno, este tema ya lo hemos comentado, el seguimiento, el papel del comité que estaba señalándonos hace un momento. Y concluyendo esta jornada hoy día, es de destacar, ¿no?, que estos principios que inspiran la Convención sobre Derechos de la Persona con Discapacidad tienen como propósito, ¿no?, pensar en la persona con discapacidad como miembro de la sociedad, no como se concebía antes, una persona con discapacidad ajena a la sociedad, no válida para la sociedad, ¿no? No. Todos estos principios apuntan a que se le conciba y se respete la dignidad de la persona con discapacidad, que no incurramos en ningún tipo de acto que implique una discriminación de la persona con discapacidad, que se brinden igualdad de oportunidades, sin estigmatismos, sin distingos, sin segregaciones, que se procure desde el Estado y las entidades en brindar los mecanismos para dar accesibilidad y que se pueda contar con que las personas con discapacidad son parte de la sociedad y la sociedad se amolde y abra los brazos a las personas con discapacidad, que en este plano también se dé una participación e inclusión plena en la sociedad, ¿no? Son principios, creo yo, vitales, ¿no?, y que merece revisarlos y releerlos para efecto de poder comprender estos cambios, ¿no?, que en el caso específico de la capacidad civil es vital, ¿no? Es vital porque justamente ya no vamos a hablar en materia civil del curador, ¿no?, como alguien que va a administrar a la persona con discapacidad. No va a ser el curador, que es una persona normal, que va a hacerse cargo de una persona con discapacidad. No. Ahora, con este cambio del decreto legislativo 384, lo que se propone, lo que se propugna, lo que se quiere es rescatar que en los casos que la persona con discapacidad requiere su designación de apoyo como asistencia, sea libremente elegida, que se elija la persona, ¿no?, con la cual se sienta, pues, cercana a la persona con discapacidad, ¿no? No que se le imponga un apoyo, sino que sea alguien que le comprenda, que le entienda, que se va a dedicar a esta persona con discapacidad. Y también para ello es necesario que tanto el notario como el juez consideren esta voluntad, consideren su participación, consideren qué es lo que quiere, qué es lo que necesita, ¿no? Y me complace señalarles a ustedes, ¿no?, de que en el Poder Judicial estamos haciendo bastantes actividades para adecuar estos procedimientos que antes eran de curatela a los de los apoyos. Y también tengo conocimiento de amigos, colegas, notarios, que también están asumiendo con bastante vocación y con apertura, ¿no?, en conocer qué es lo que quiere la persona con discapacidad cuando se trata de designar un apoyo, ¿no? Y ello es importante porque ya el cariz es diferente. Se está tratando de hacer ello. Obviamente, como vuelvo a repetir, los cambios legales no implican un cambio de actitudes inmediato, porque esta es una tarea todavía para comprenderla y para vivirla y aplicarla, ¿no? Y que esto pueda ser parte no solo de una actuación del juez de familia o del notario, que va a haber un apoyo, sino
que esto también sea extensivo a todos, porque estos principios de la Convención no solamente se agotan en el proceso judicial, ¿no? Evidentemente que no. Esto se extiende a todos los quehaceres, a toda la actividad social, en todos los ámbitos de nuestra vida. Pues bien, quiero agradecerles a quienes hayan permanecido unidos en este enlace de Google Meet un día viernes. Supongo que con el trabajo remoto todos estamos un poco cansados y agotados, pero para mí creo que es un momento de haber compartido algunas ideas. Espero haber generado algún tipo de inquietud, algún tipo de curiosidad sobre el tema. Si tienen alguna curiosidad adicional, algunos documentos de lo que he citado los tengo colgados en mi blog. En mi blog es Temas de Derecho y Justicia, Emilia Bustamante Ollague, al que pueden acceder ustedes libremente sin ningún tipo de costo, ¿no? Por mi parte, muchas gracias por la atención y quedo atenta si es que hubiera algún tipo de pregunta de parte de la audiencia, ¿no? No sin antes expresar mi renovado agradecimiento a la Comisión Distrital de Acceso a la Justicia, a la doctora Marilú Andía Chía, al doctor Miguel Peña, al presidente de la Corte Superior de Justicia de Ica por su amable atención e invitación. Muchas gracias. Muy bien, doctora, muchas gracias. Bien, doctora, revisando el chat tenemos unas preguntas, me va a permitir la lectura. Claro que sí. Muchas gracias. El doctor Pablo Eduardo Carcausto Chávez pregunta, si el petitorio es designación de apoyo y salvaguardia conforme al artículo 659-E del Código Civil, de modo excepcional, ¿por qué el discapacitado? Porque el discapacitado no puede manifestar su voluntad. Sin embargo, en audiencia respectiva, después de realizados esfuerzos reales, se logra obtener que el discapacitado pueda manifestar su voluntad al expresar algunas palabras, lenguaje de señas, entre otros. Se puede, en resolución final, modificar el petitorio declarando sobre reconocimiento de apoyo y salvaguardia, o cómo proceder. Modificar el petitorio, ¿en qué sentido, doctor Miguel? A ver, la consulta de parte del doctor Carcausto, si nos podría precisar en todo caso. Bueno, para comenzar, el proceso de designación de apoyos, como sabemos, es un proceso no contencioso, ¿no? Número uno, es un proceso no contencioso. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué significa que sea no contencioso? Que es un proceso que no tiene controversia, ¿no? Porque cuando hay controversia hay una contraposición entre un demandante y un demandado, ¿no? Entonces hay que ponernos de acuerdo qué es lo que quiere cada uno. El proceso no contencioso implica que no hay litis, no hay litigio, hay un pedido de reconocimiento y declaración de un apoyo. Entonces, el magistrado tendrá que evaluar qué es lo que ha encontrado en la audiencia, ¿no? Y si es necesario, y entiende que puede variarse o la forma en que se ha planteado el petitorio, que no guardaría concordancia con lo que ha planteado la persona, muy bien el magistrado puede adecuarlo, ¿no? Y decidir qué está comprendiendo en el petitorio. Sí, doctor Carcausto. Claro que sí, doctor Carcausto. Si el petitorio dice en un sentido y en la audiencia se ha comprendido que es otro supuesto, perfectamente el juez de familia, el juez que está a cargo, puede plantearle a la parte solicitante que si es que está variando o si es que está visualizando o advirtiendo que sería otro supuesto la designación de apoyo, pedirle a la parte que está solicitando que precise cuál es el sentido de esta solicitud de apoyo. Sí se puede hacer y no hay ningún problema. Y es mejor planteárselo a la propia parte porque como es a pedido, es necesario tener claro qué es lo que quiere lograr, ¿no? Y más bien ello expresa
que estamos poniendo en práctica esta accesibilidad, ¿no? Queremos que nos exprese qué es lo que desea realmente. Yo creo que está en las facultades del juez de familia, doctor Carcausto. Bien, doctora. Otra pregunta es de Giancarlo Guaro. Dice, ¿cómo se determinan los apoyos a la persona con discapacidad cognitiva con retardo mental severo? ¿Cuál es la pregunta, perdón? ¿Cómo se determina? ¿Cómo se determinan los apoyos a las personas con discapacidad cognitiva con retardo mental severo? Bueno, no es cómo se, a ver, no es cómo se determina. Como yo estaba señalando en su momento, la designación de apoyos se enmarca dentro del cambio de paradigma de la Convención, ¿no?, de los derechos de la persona con discapacidad. Ahora existen dos mecanismos que son los principales. Primero, que la misma persona voluntariamente designe sus apoyos, ¿no?, anteladamente. La otra es, bueno, pues la designación judicial, ¿no?, a pedido propio, a pedido de algún familiar, ¿no es así? Se puede dar muy bien esa designación. Entonces, si la persona misma quiere pedir su designación de apoyos, lo puede hacer, si es que tiene esa potencialidad de expresar su voluntad. Para ello dependerá de cuál es el tipo de diagnóstico, ¿no? El diagnóstico que estaba dando, si es un diagnóstico que impide que manifieste su voluntad, pues obviamente requerirá que alguien cercano haga la designación de apoyos. Eso es necesario para activar el esquema judicial de designación de apoyos. Bien, doctora. Eric Christopher Estrada Yalico. Buenas noches. En los casos de apoyo excepcional, ¿qué diligencias mínimas debe realizar el juez para obtener una manifestación de voluntad de la persona? Ah, excelente pregunta. Tanto el Código Civil como el reglamento, ¿no?, el reglamento que regula el otorgamiento de ajustes razonables, designación de apoyos e implementación de salvaguardias para el ejercicio de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, aprobado por el Decreto Supremo 016-2019, publicado en normas legales el 25 de agosto del 2019, nos establece a nosotros, los jueces, el acercarnos, ¿no?, y agotar en conocer cuál es la voluntad de la persona con discapacidad. Obviamente, ¿esto qué implica? Es una labor bastante dedicada y delicada también a la vez, porque el magistrado de familia tendrá que acercarse a conocer cuál es su situación, ¿no?, si tiene algún diagnóstico de tratamiento, de salud, su entorno familiar, qué es lo que acercarse a esa persona en cuanto a conocer su voluntad, preguntarle, conversarle, acercarse a conocer que esa persona le transmita esa voluntad de lo que desee. Ese es el límite. Eso lo dice expresamente las pautas de nuestro protocolo de actuación del magistrado. Bien, revisando, tenemos una pregunta más de la doctora Gina Mariño. Agradeciendo de antemano su respuesta, quería compartir una experiencia de trabajo. Tuvimos un caso de reconocimiento de apoyo en el que apeló la beneficiaria con diagnóstico de esquizofrenia, narcisismo y delirios de grandeza, que obviamente no reconocía su enfermedad. Además, tiene antecedentes de agresión hacia sus familiares. ¿Cuál es la opción más saludable en este caso? La opción, bueno, eso me recuerda a un caso de una amiga notaria, ¿no?,
que también conoció el caso de una persona con diagnóstico de esquizofrenia que se presentó a la notaría para designar los apoyos. ¿Quiénes asisten generalmente para la designación o la solicitud de apoyos ante una notaría o ante un juzgado? Generalmente es la persona con discapacidad y un familiar del entorno, ¿no es así? Siempre asiste la mamá, el papá, los hermanos, ¿no? O los sobrinos, si que fuera una persona adulta, ¿no? O no tuviera padres o no tuviera hermanos, ¿no? O a veces el esposo o la esposa, dependiendo. Entonces, las personas del entorno familiar cercano son las que acompañan en este proceso de designación de apoyos. Y justamente ese caso, la doctora María me hace acordar el caso de esta amiga notaria, ¿no? Fue la familia de una persona con discapacidad, esquizofrenia, para hacer el trámite de designación de apoyo notarial. Y bueno, le hizo la entrevista a la notaria a quién quería designar como apoyo. Y bueno, quería designar, ya que tenía 2 hermanos, a uno de ellos como apoyo y al otro para que pueda verificar y controlar las salvaguardias. Hasta ahí está perfecto todo. Pero la misma persona, ¿no? Con esquizofrenia, le dijo a la notaria, en otra oportunidad, todavía no estaba terminado el proceso, yo la verdad, quisiera, ¿no? Le dijo, quisiera, cambiarlo, no, preferiría que lo haga el otro hermano. Entonces la notaria le habló y le explicó, mira, la designación de apoyos es para que te asistan a ti y contribuyan contigo en cobrar la pensión que tú percibes, ¿no? Por determinado concepto, hagan tus gastos, compras, hagan tus compras de medicinas y te sigan en todo lo que para ti es necesario, para tu vida, para tu asistencia personal, para tu desarrollo. Y para ello tú debes tener bien claro que es una persona que va a cuidarte y asistirte en todo lo que tú necesitas. ¿Comprendes? Y la persona, ella me comentaba, la notaria, que este diálogo era muy asequible, ¿no? Muy asequible, ¿no? Contrariamente a lo que a veces uno tiene los estigmas o los prejuicios o las ideas, ¿no? Podía hacerle entender y podía comprender. Pero si ya vamos al otro caso, ¿no? En el que no existe esa posibilidad de una comunicación y hacerle entender lo que es bueno para la persona y lo que es bueno de acuerdo también a lo que él considere y que está de acuerdo que uno de sus hermanos sea su apoyo. Y hasta ahí estamos todo el contexto, se está aplicando la convención y se desarrolla esa designación de apoyos, bueno, estaríamos dentro de los términos, digamos, positivos, ¿no? De la aplicación de los apoyos. Pero cuando estamos en otra situación de coyuntura en la cual no hay manera de que haya esa recepción de esa voluntad, entonces habrá que hacer la designación, como dice, ¿no? A una norma específica del protocolo, ¿no, doctora Marilú? No sé si tiene la norma ahí específica. No la tengo acá, se me ha ido el Word, ¿no? Toda la labor para la designación de los apoyos es acercándonos a la persona que es la persona con discapacidad, que requiere el apoyo y tomando en cuenta qué es lo que quiere y a quién considera más cercano para designarlo. Y si no hay esa posibilidad de ese diálogo y esa manifestación de voluntad, no desistamos los jueces, tratemos de conseguir esa voluntad, siempre cautelando la persona y el patrimonio de que no vaya a ser, bueno, dilapidado, no vaya a causarse un perjuicio a la persona con discapacidad, todo lo contrario, pero siempre, claro, prevaleciendo lo que quiere, pero los límites son no la primera, sino tal vez una segunda audiencia, intercalar en una comunicación. Si ya no hay esa posibilidad y hay un tope que hemos hecho todo lo posible, pero ya no hay manera de saber su voluntad, entonces ya ahí estamos con una limitación. Ya más allá de lo que podamos hacer, ya sería, digamos, ¿qué tendríamos que hacer? Ya una designación a un familiar cercano. ¿No es así, doctora?
pero no vayamos así es, doctora, exacto. Muchas gracias, doctora Andía. No vayamos como jueces o como notarios de frente a imponer una persona. Siempre tenemos que saber, las personas conocen. Yo, por ejemplo, tengo una tía a la que hace poco las estuvimos apoyando, bueno, conversando, ¿no? Para una designación de apoyos a futuro, ¿no? Y yo le preguntaba, tía, ¿y a quién designarías tú como apoyo para que pueda cobrar tu pensión, cuidarte, porque uno nunca sabe qué va a pasar a futuro? Y mi tía me dijo, bueno, pues con tu prima Lupe, ¿no? Con ella tengo fe. Así me dijo, con ella tengo fe, ¿no? Entonces, las personas sabemos en quién reposamos nuestra confianza, ¿no? Entonces, la tarea de nosotros los jueces es abordar, dar ese plus para saber cuál es su voluntad, qué es lo que desea, qué es lo que quiere, conversar con el entorno, con quienes se siente mejor, con quienes va a estar más asistido, ¿no? Y en las salvaguardias poner ahí los controles requeridos en función a lo que nosotros también veamos de la realidad, ¿no? Si es necesario, bueno, pues que la salvaguardia sea pues cada 6 meses una rendición de cuentas, de gastos, o si se requiere cada 3 meses. Nosotros vamos viendo el entorno, por eso hay que conocer con quiénes vive, cuáles son su nivel de ingresos, cuál es su nivel de salud, qué necesidades tiene, ¿no? Para efectos de vivir como persona, desarrollarse como persona. Y si es posible revocarlo más adelante, bueno, también habrá que variarlo en función a la evaluación periódica que nosotros establezcamos, podemos luego variar esa designación de apoyos. Muy bien, doctora. Bien, revisando el chat, todavía no tenemos otra consulta más y no tenemos el agradecimiento por su participación. Y bueno, quiero empezar de parte del señor presidente de la Corte Superior de Justicia de Ica, doctor Rafael Fernando Salazar Peñalosa, así como el doctor José Luis Herrera Ramos, presidente de la Comisión Distrital, el agradecimiento a la expositora por su participación en el presente evento académico. De igual forma también a los señores participantes, con lo cual vamos a dar por concluido el presente evento. Muchas gracias a todos y que tengan ustedes muy buenas noches. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Bustamante. Gracias, doctora Marilú. Gracias, doctor Miguel. Muchísimas gracias.